De este modo, ingresamos al ciclo formativo sobre el Antiguo Testamento. Hoy es el programa número 70 y hoy es la síntesis final de los libros sapienciales. Es el tercer programa, sino el número 33 de libros sapienciales que hago. Por eso hoy vamos a concluir todo el ciclo del Antiguo Testamento, tal como lo titulamos en mi canal de YouTube, el Antiguo Testamento 70, síntesis final de los libros sapienciales, número 33, es decir, 33 programas en que vengo tratando los sapienciales, son estos 33 programas últimos, y hoy concluimos de esta manera todo lo que es el recorrido que hemos hecho en 70 programas. Vamos a repasar que nos hemos detenido en los puertos más importantes. Cuando iniciamos el ciclo, les dije, vamos a subir a una barca y nos vamos a ir deteniendo en distintos puertos, que son los hechos, a mi criterio, más importantes del recorrido, sobre todo desde Abraham hasta donde estamos llegando. La historia de salvación abarca desde Abraham, 1850 años antes de Cristo, hasta la llegada del Señor. Entonces hemos tratado los libros históricos que nos han dado una visión del pasado. Hemos tratado los libros proféticos que nos dieron una visión del futuro. Y luego, como les acabo de comentar, desde hace 33 programas, los libros sapienciales. Hemos estudiado todos los libros sapienciales. Hoy, sin embargo, a modo de síntesis, quisiera compartirles, en primer lugar, algunas características generales de los libros sapienciales que hemos tratado. Recordemos que los sabios de la Biblia son eminentemente prácticos, o sea que los libros de la sabiduría nos dan mensajes prácticos para la vida cotidiana. Se basan en las experiencias de las cosas cotidianas, se basan en lo que viven diariamente. Hemos encontrado que hay crisis dentro de la sabiduría y hemos encontrado la superación de esas crisis en los distintos libros que he tratado uno por uno. Los sabios entonces van a ir reflexionando la vida de todos los hombres y de Dios y cómo es el hombre. Es decir, el hombre se relaciona con la naturaleza, el hombre se relaciona con las cosas, el hombre se relaciona con las personas. Y desde este actuar del hombre con la naturaleza, las cosas y las personas, llegamos a la conclusión que nos tenemos que aceptar, tanto en lo bueno como en lo malo. Entonces, así como naturalmente uno dice, bueno, en la vida hubo un tiempo lluvioso, ya pasará. Y este mensaje, así desdoblado en este ejemplo muy al alcance de todos, es el mensaje principal que la sabiduría bíblica va a dar, siempre alentadora. Nunca perdamos de vista que lo que caracteriza a la sabiduría bíblica es la experiencia. Cuando nosotros fuimos leyendo y analizando
y fui explicando los distintos libros sapienciales, vemos cómo todos los argumentos se basan en la experiencia de la vida. Los sabios siguen una historia que se llama la historia recurrente, es decir, en un lenguaje bíblico manejamos dos clases de historia, la historia lineal y la historia recurrente. La historia lineal es aquella que es ascendente y progresiva, como la historia de salvación. Abraham se casa, tiene hijos, prospera, se arma un pueblo, ese pueblo pasa por distintas vicisitudes, ese pueblo tiene jueces, ese pueblo tiene reyes, ese pueblo tiene profetas, los profetas vienen anunciando, se acerca el Mesías, Jesucristo el Señor. Es una historia ciertamente, al ser lineal, es ascendente y progresiva. Pero también en la Biblia se maneja la historia recurrente, como en el caso de los jueces. Recuerdan que yo les comenté que el pueblo judío pasa por el desierto, vaga por el desierto 40 años y se da un proceso recurrente que se llevó a cabo 6 veces en esa historia de esos 40 años. Ese proceso que vimos en Jueces es infidelidad, castigo, arrepentimiento, perdón. O sea, el pueblo le era infiel, Dios se retiraba. Y como les expliqué, hablar de castigo no es hablar de un látigo, es hablar de ausencia. Dios se retira de esa persona. El castigo, en la Biblia, ese término tiene que ser visto desde esta perspectiva. El pueblo le era infiel, Dios se retiraba, porque Dios no avasalla la libertad, ni siquiera de un pueblo ni de una persona. Dios nos ha entregado la libertad desde el embrión. Después, a medida que nuestro aparato psíquico se desarrolla, uno ya llega a un momento donde tiene esa libertad para usarla tanto para la conversión como para la perversión, por decirla en términos así como muy generales y tener una idea acabada del uso de la libertad. Recordarán, por ejemplo, cuando hemos hablado de Moisés, 1250 años antes de Cristo, él, cuando baja de tener el encuentro con Dios, con los 10 mandamientos, se encuentra con que el pueblo había derretido sus joyas e hicieron un becerro de oro y empezaron a adorar un becerro de oro. Eso fue una infidelidad y la ira de Moisés. También con respecto al pueblo, al haber infidelidad no hubo agua, no hubo alimentos, Dios se separa. Y esto fue una enseñanza muy bella para la vida de cada uno de nosotros. Cuando uno no le es fiel a Dios, Dios se aparta de nosotros, porque nosotros somos los que lo estamos rechazando, no porque Dios desee apartarse. En cambio, cuando hay un arrepentimiento por parte de Dios, hay perdón. Y esto sucedió al pueblo, reitero, 6 veces: infidelidad, castigo, arrepentimiento, perdón. Por eso hablo de historia recurrente. Recurrente quiere decir que se repitió. Lo mismo sucede en los libros de la sabiduría. Se los escriben, pero vuelcan la sabiduría de lo que pasó atrás. En todo lo antiguo siempre hay algo sapiencial. En sabiduría vemos elementos propios de lo antiguo y elementos propios de Yahvé, como los hemos analizado. Me interesa poderles compartir, a modo de síntesis final, en este programa 70 sobre el Antiguo Testamento,
algunos textos aislados de la Escritura que se refieren a la sabiduría. Pero antes, tengamos en cuenta dos elementos básicos de la sabiduría, que es lo que caracteriza al pueblo de Israel. Por un lado, la sabiduría engendra el don que viene de lo alto. Es un don y por eso mismo el rey Salomón se destaca en esto y siempre pide a Dios que planifique en él ese don, porque la sabiduría no se usurpa, se pide a Dios. Por otro lado, la sabiduría genera el temor de Dios. Temor de Dios no significa temor a Dios. Temor de Dios en la Escritura significa el respeto a Dios. Uno respeta las cosas de Dios hasta llegar a respetar la totalidad de Dios, aceptando la voluntad de Dios en nuestras vidas. La sabiduría desde Yahvé es un don de Dios entonces, y se ejercita en esa relación que tenemos con Dios. El temor de Dios va surgiendo del amor. Cuando una persona ama, respeta. Cuando amamos verdaderamente a Dios, no cuando lo oímos, no cuando lo vemos, no cuando lo observamos, no cuando lo intuimos, sino cuando verdaderamente amamos a Dios, nace el temor de Dios, que es ese respeto permanente. Ahora, cuando falla la relación Dios y temor de Dios, se da lo que se llama la falsa sabiduría, que es el discurso de Pablo en Atenas. Se los dejo para que ustedes lo lean en el libro de los Hechos, en el capítulo 17. Es importante también aclarar dos términos. ¿Qué es un pseudo sabio y qué es un sabio? Un pseudo sabio es el que se cree que lo sabe todo y no sabe nada. Y esto es muy común a veces encontrar en muchas personas que creen que ya lo saben todo, que ya conocen a Dios, que no hace falta a lo mejor saber demasiado. Es verdad, no todos están llamados a saber demasiado, pero al menos si sabemos lo poco, eso poco hay que conocerlo muy a fondo. Y uno, hasta que no escucha a personas que saben más que nosotros, no nos damos cuenta si realmente lo que conocemos, lo conocemos bien y a fondo. En cambio, el sabio es el que sabe vivir desde Dios, por lo tanto se adhiere a la palabra y la lleva a cabo, cumple estrictamente la palabra, dentro de las posibilidades humanas. Todos nosotros tenemos en el bautismo el don de la sabiduría. Eso no quiere decir que seamos sabios. Eso quiere decir que entre las posibilidades de esas modalidades que el Espíritu de Dios manifiesta cuando una persona es bautizada, es que está llamada a ser sabio. Y vuelvo a decir, uno es sabio si sabe vivir desde Dios. Ahora sí, estaríamos ya en condiciones de hacer como un raconto, un resumen de algunos textos que quiero proporcionarles. Por ejemplo, el de Moisés a los artesanos israelitas que harán el culto para el templo, para que éste sea reconocido como don de Dios.
les sugiero leer Éxodo 31, 1 y siguientes, y de un modo especial 35, del 30 al 35. También el primer libro de Reyes, quise hoy tener en cuenta para darles como síntesis final en este cierre. Primer libro de Reyes, capítulo 3, versículo 9. Aquí vemos a Salomón, como anticipé, que pide la sabiduría y no la usurpa. Luego en el Nuevo Testamento encontramos también la presencia de la sabiduría. Les recomiendo el libro de Santiago, capítulo 1, versículos 5 al 8. Santiago dice que la sabiduría hay que pedirla con fe. Pidan a Dios sabiduría con fe, con fe. Otro texto es la primera carta a los Corintios 1:17 y siguientes. Aquí San Pablo se refiere a la cruz, que es escándalo para los judíos y es ciencia para los griegos. Se refiere a la importancia que tiene la sabiduría como ciencia. Y luego, el Evangelio de Lucas 10, versículo 21. El Señor dice, todos recordarán, yo te bendigo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has ocultado estas cosas a los sabios e inteligentes, se refiere a los del mundo, y se las has revelado a pequeños. Hay personas que tienen una gran sabiduría de vida, y eso es lo que más tenemos que tener en cuenta. No tanto anhelar el cúmulo intelectual de sabiduría, sino la sabiduría bíblica, como acabo de decir, se basa en la experiencia de la vida. Así como decimos comúnmente que uno de los errores aprende, es cierto, y se va corrigiendo y se va perfeccionando. De la misma manera, toda persona que se basa en la experiencia y es sensata, trata de no repetir los desórdenes. Esa persona es sabia, porque se basa en la experiencia, al igual que los libros sapienciales, no le interesa acumular porque sí, intelectualmente, un cúmulo de conocimientos, porque en general las personas no están llamadas a esto. Tal vez los que nos dedicamos a esto sí necesitamos acumular para darles a los demás y que cada uno obtenga su fruto de toda la enseñanza que uno puede brindar. Pero también nosotros, los que damos a luz el conocimiento, nos basamos también en la experiencia vivida, tanto pastoral como personal, para aplicar esa sabiduría a la vida con sencillez, que es la mejor sabiduría, la más efectiva, la más penetrante. Llegamos a un punto entonces en que quiero invitarlos, los que tienen una Biblia a mano, a tomar la Biblia y vayan al capítulo número 9 del libro de la sabiduría. En este capítulo encontramos la oración para obtener la sabiduría. Sin embargo, en medio de la oración están entrelazadas algunas situaciones que el sabio expone a Dios. Entonces, para que nosotros podamos rezar
esta oración pidiendo sabiduría a Dios, yo les voy a recomendar los siguientes versículos. Esta es una oración en realidad, primero al ser palabra de Dios, ejerce poder en los creyentes, como revela la misma Biblia. Por eso tenemos que observarla mucho y tratar de rezarla diariamente. Entonces estoy ubicado en Sabiduría capítulo 9. Para la oración, como la vamos a leer ahora, les recomiendo los versículos 1 al 6. Después salteen el 7 y el 8 y vayan del 9 al 11. Repito, Sabiduría 9, del 1 al 6. Y luego vayan en el mismo capítulo, Sabiduría 9, del 9 al 11. Del 1 al 6 y del 9 al 11. Lo estoy mirando aquí en la propia Biblia. O sea que salteamos el 7 y el 8, donde se mezclan otras cosas. Entonces, si uno dice, bueno, me voy a marcar en la Biblia del 1 al 6 y después sigo rezando del 9 al 11. Ahí queda armada una hermosa oración para emplear en la vida diaria. Y si alguien dice, tal vez no la incorpora todavía en la vida diaria, cuando necesita discernir durante una semana entera, le sugiero que recen esta oración con los versículos que acabo de indicar. La palabra de Dios dice, comienzo con Sabiduría 9:1 al 6. Dios de los padres y Señor misericordioso, que hiciste todas las cosas con tu palabra, y con tu sabiduría formaste al hombre para que dominara a los seres que tú creaste, para que gobernara el mundo con santidad y justicia, e hiciera justicia con rectitud de espíritu. Dame la sabiduría que comparte tu trono, y no me excluyas del número de tus hijos, porque yo soy tu servidor y el hijo de tu servidora, un hombre débil y de vida efímera, de poca capacidad para comprender el derecho y las leyes. Y aunque alguien sea perfecto entre los hombres, sin la sabiduría que proviene de ti, será tenido por nada. Vamos ahora al versículo 9 hasta el 11. Contigo está la sabiduría que conoce tus obras y que estaba presente cuando tú hacías el mundo. Ella sabe lo que es agradable a tus ojos y lo que es conforme a tus mandamientos. Envíala desde los santos cielos, mándala desde tu trono glorioso, para que ella trabaje a mi lado y yo conozca lo que es de tu agrado. Así ella, que lo sabe y lo comprende todo, me guiará atinadamente en mis empresas y me protegerá con su gloria. Qué bella oración. Por eso, como es una oración, quise leerla lentamente para que vaya penetrando en la vida de cada oyente, cada palabra de la palabra de Dios. Con esto finalizamos entonces, me pareció un excelente cierre de los 33 últimos programas de los 70 en total de este ciclo de Antiguo Testamento, concluir con la oración para obtener sabiduría de la misma Biblia.
y deseo de todo corazón que hayan disfrutado de estos 70 programas donde por radio pude presentar todo el Antiguo Testamento. Sepan que todo queda grabado en mi canal de YouTube, Claudio Rizzo Teólogo, y todos estos programas están enumerados. Dice el Antiguo Testamento 1, el Antiguo Testamento 2, el 3, el 20, el 44, el 50, el 67, hasta llegar hoy a terminar el ciclo, siendo el número 70. 70 programas para el Antiguo Testamento. Ahora ya depende de todos ustedes entrar al canal de YouTube, Claudio Rizzo Teólogo, Rizzo con doble Z, e ir escuchando cuando pueden cada programa y sigan la numeración, porque la numeración marca la continuación y el desarrollo de los temas que vengo tratando. Igualmente, he tratado de titular todo en mi canal de YouTube para que el oyente tenga acceso a ver qué número es, qué trato en ese número, etc. Todas las ayudas mnemotécnicas posibles. Demos gracias a Dios diciéndole: te doy gracias, Señor, de corazón, no abandones la obra de tus manos. Aleluya, aleluya.